Especializado en adolescencia. ¿Ese es el Exacto. título? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, la especialidad de adolescencia es una especialidad bastante nueva. Salió hace aproximadamente unos 10 años que estamos, digamos, salió la certificación como especialidad. Antes habían personas que hacían adolescencias, pero todavía no tenían como el reconocimiento. Y la Sociedad Argentina de Pediatría, aproximadamente en el año 2013, sale la primera camada de especialistas de adolescencia, que eran personas que hacían más de 10, 15 años que venían haciendo, entonces se lo certificó y a partir de ahí se empezó a hacer la cadena de certificaciones de adolescencia. Yo soy de la tanda del 2016 y bueno, y así somos muy poquitos, acá en la provincia somos 3 especialistas. Bien. Sí, y a nivel país somos unos pocos, debemos ser unos 80 en todo el país. Y a nivel mundial también somos muy, muy poquitos. Siendo incluso una de las áreas capaz más complejas, ¿no? De la vida de la gente. Sí, a ver, la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es la edad que va de los 10 a los 19 años. Generalmente quienes hacemos adolescencia, algo de juventud además hacemos, la juventud es de los 15 a los 24, o sea que generalmente hacemos de 10 a 19 y nos extendemos un poquito más. Básicamente porque antes la adolescencia se decía que terminaba a los 19, era el momento cuando se empezaban los primeros trabajos, cuando algunos incluso hasta se casaban y demás. Sí, terminaba el secundario. Terminaba el secundario, pero hubo un estudio, eso fue publicado en Lancet, un estudio con referentes de todo el mundo, sociólogos, antropólogos y todo esto, donde incluso se debatía cuándo terminaba la adolescencia. Y en este estudio ellos decían que podía llegar a terminar a los 24, porque en realidad gran parte de lo que antes se daba a los 19, hoy en día Eso te iba a es preguntar, más o menos como a esa edad. porque viste que se ha Como extendido. corrido todo, Exacto. la realidad, digamos. Sí, sí, sí. Y eso pasa también Sí. en esa franja. Y en términos, en realidad, bueno, la Organización Mundial de la Salud a partir de todo esto no tomó esto y siguió estableciendo los 10 a los 19 y sí tomó como una franja propia la juventud. Pero ¿qué ocurre? Muchas de las cosas que ocurren, tanto en la adolescencia como en la juventud, hacen referencia a todo el proceso de crecimiento y desarrollo. Por eso muchas cosas que se ven desde la niñez, o cosas que van sucediendo, cuestiones de límites, de crianza, un montón de cuestiones, cuando son adolescentes se empiezan a visibilizar otras cosas. Y de hecho, algunas de las cosas que a veces son complejas de abordar en la adolescencia, o que incluso a veces se cronifican, tienden a pasar hacia la juventud. Por eso, por ejemplo, quienes hacemos adolescencia, vemos a veces situaciones que desde el territorio de la pediatría quizás no se aborda tanto, como los trastornos de la conducta alimentaria, la bulimia, la anorexia, el consumo de drogas, la adicción a las tecnologías, problemas de hostigamiento escolar. Desde luego nos valemos de equipos interdisciplinarios, trabajamos en conjunto con varios profesionales según, digamos, las temáticas puntuales, pero suele ser como a veces la puerta de entrada. De hecho, muchas veces hay padres que dicen, no, mi hijo siempre fue sano, ¿para qué lo voy a llevar? ¿No? Entonces lo llevan a los primeros controles de salud cuando son chiquitos y a veces en la consulta de adolescencia, que es diferente a la consulta de pediatría, que tenemos a veces un momento a solas, que charlamos y todo eso, empiezan a surgir otros emergentes que son esos justamente los que tenemos que abordar oportunamente. Por eso mismo, a veces son esos signos de alertas chiquititos que uno por ahí detecta y dice, bueno, si esto ya lo empezamos a trabajar, quizás desactivamos algunas cosas a futuro. Por ahí estamos acostumbrados a lo convencional, o me pasa a mí en mi caso, llevo al pediatra, bueno, lo controla, lo revisa, lo pesa, lo mide, algunas que otras cuestiones, pero no hay una charla. En este caso y en este proceso sí se realiza. Vos hablás con los chicos o hablás con los padres o es según la edad. En realidad, en la consulta de adolescencia, el primer punto que hay que saber es que es una consulta para adolescentes y no dirigida a padres. Esto porque también a veces pasa que se sientan, ¿no? A ver, figurativamente están en las dos sillas, ¿no? Enfrente del escritorio y se sientan padre, madre y el adolescente queda paradito atrás mirando. Y en realidad el protagonista de la consulta es el adolescente y quien más debería hablar sería el adolescente. Entonces,
Sí se toma en cuenta, desde luego, lo que dicen los padres, los aportes y demás, pero nosotros trabajamos con algo que se llama paraconsulta o doble demanda. Es decir, escuchamos la demanda de los padres, pero también la demanda de los adolescentes, porque puede ser distinta. Incluso muchas veces no quieren hablar ciertas cuestiones adelante de los padres, o los padres tienen una versión de las cosas que es lo que ellos ven, y ellos tienen su versión propia de las cosas que también sienten en la casa. Por eso siempre es importante tener un momento a solas. Las consultas de adolescencia no son consultas tan rígidas respecto a, tiene que, por ejemplo, a veces dicen, bueno, lo traemos para un control, pensando que el control va a consistir en pesar, medir y todo esto, pero tal vez a veces uno se queda a solas y saliendo, digamos, en ese ámbito de la consulta, empiezan a surgir un montón de cosas en donde realmente pesar y medir queda para un segundo momento. Claro. Porque me ha pasado a veces de estar conversando con adolescentes y de repente que se manifieste una situación de angustia, que empiecen a relatar cuestiones de acoso o algo, que realmente cortar la consulta para decir, bueno, ahora te voy a pesar y medir, claro, no da. Entonces, son consultas que son bastante más flexibles y que también se va acomodando a la necesidad de los propios adolescentes. Hay adolescentes que no quieren ir, concretamente, entonces son llevados. Entonces, esos adolescentes a veces son consultas más concretas, más breves, más puntuales, y en donde de a poquito se va trabajando este vínculo y esta relación. Yo lo veo porque muchos de los pacientes que tengo generalmente son llevados por los padres y a lo largo de las consultas después empiezan a no querer que los padres vayan o los dejan afuera y le dicen paso yo. Sí, porque ya, ¿no?, se genera como una situación de confianza o de un lugar, claro, seguro para poder interrogar determinadas cuestiones muy relacionadas. Se me ocurre, por ahí fuera de aire hablábamos del tema sexualidad. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de un adolescente? Obviamente dependiendo de la edad, ¿no? Tengo de todo tipo de consultas. Yo generalmente me consultan más varones que mujeres. Hay muchas cosas que de hecho, tengo así como unos podcasts que hablo de esos temas que no se hablan. Me consultan de muchas cosas que son difíciles de hablar. Tengo adolescentes que me consultan por disfunción eréctil, tengo adolescentes que me consultan por un montón de temas de masturbación, por sospechas de infecciones de transmisión sexual, por soledad, por angustia, porque también hay muchas cosas, puntualmente hablando de los varones, muchas cosas de mandatos, ¿no?, de lo que se espera, y a veces cuando ellos se empiezan a relajar empiezan a decir cosas que por ahí en otro ámbito no las dirían. Entonces, se sienten confiados. Y en el caso de las chicas, a veces hay más consultas en relación a la imagen, en relación al vegetarianismo, digamos, muchas cuestiones del no estar conformes con su cuerpo. Hay muchas más como de ese estilo de consultas. También varía según la edad. Los adolescentes tempranos, los más chiquitos, por ahí están más pendientes de que si son altos, si son bajos. Los adolescentes intermedios, que están más o menos en la mitad, están más pendientes de los desarrollos muscular, lo mismo que las chicas, las cuestiones, a veces hasta las asimetrías corporales habituales que cualquier persona tiene. Hay una cuestión en relación a la imagen que es bastante motivo de consulta. Y de parte de los padres suele tener que ver con dificultades en relación a la crianza, a poner límites, a ese tipo de consultas así. Esas son algunas de las cosas. También hay algunas consultas en relación a diversidad. Es realmente muy variado. Son temas que generalmente el pediatra no suele abordar tanto. No. O hace un primer abordaje y después en todo caso nos deriva y nosotros completamos, digamos. ¿Y qué pasa hoy con el tema de la tecnología? Sí, hace poco hice 2 conferencias en relación a ese tema de adolescentes en la era digital. Hay un montón de aspectos a hablar en relación a esto. Tenemos las cuestiones de los influencers, positivos como negativos, cosas que son buenas y que no son tan buenas en relación a los influencers, la inteligencia artificial, las cuestiones de los excesos de pantalla y ya hoy está catalogado las adicciones a las pantallas como un ítem dentro del manual de salud mental.
Yo he tenido adolescentes que a la hora de ponerle un límite con el uso de las pantallas y no aceptar ese límite, rompen cosas de la casa, ¿no? Rompen alguna ventana, Sí, rompen un algo. episodio violento. De adicción. Sí, Es claro. concretamente adicción. De hecho, 1 de cada 10 adolescentes está estimado por estadística que tendrían adicción a las tecnologías. Sin duda, a ver, es algo que nos atraviesa a todos estamos inmersos con las tecnologías. Sin duda, lo que hay que ver es el uso que se le da, cómo se le da. Ahí te hago Sí. un paréntesis, porque es un tema este. Yo lo veo, tengo ya hijas grandes, pero no transitamos, bueno, agarramos una época cuando empezaba todo lo de la tecnología, pero no fue difícil para nosotros. Ellas realmente tenían otros intereses, aparte de la tecnología, entonces, digamos, como que distribuían su tiempo entre sus intereses, que hoy son sus profesiones. Pero veo en mis sobrinos o en hijos de amigos que es difícil para los papás abordar el tema de las actividades fuera de las que ellos deciden hacer, que obviamente si vos lo dejás es una pila de golosina, la computadora, y noto que cierta dificultad en sus padres de poder sentarse con sus hijos y buscar alternativas, construir la adolescencia en conjunto, le llamo Claro. yo. Nosotros con la mamá de mis hijas en algún momento decidimos esto. Entonces nos sentábamos los 4 y proponíamos una serie de actividades, lo hacíamos de manera natural, que incluían tiempo con la computadora, tiempo para ellas cantar, bailar, la comedia musical, hoy es su profesión, tiempo para esto, tiempo para la escuela, tiempo para estar en familia, tiempo para cenar, tiempo para irnos a un campamento, tiempo, ¿se entiende? Para salir con los amigos. Y era consensuado, con 3 o 4 pautas que no se discutían. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la convivencia, digo, ¿te toca limpiar el baño? Te toca limpiarlo, no discutamos cada vez que te En toca. mi casa es el quilombo. Bueno. El orden. O sea, pongamos. Pero nosotros no hay tema, o sea, ese era el límite. O sea, no me venga a discutir porque no tiene discusión. Es como que, ¿entendés? O sea, no discutamos de esto, discutamos de todo el resto. Tus hijas tienen hoy, ¿cuántos años? 30 años casi. Bueno, nosotros, yo 30 y pico, éramos otra generación. Los chicos de ahora. Pero por eso, esa era la pregunta Claro. para el No sé profesional. si es por la sobreestimulación. Los padres, dejamos que los pibes hagan lo que se les canta porque no tenemos tiempo, porque nos ocupamos en otras cosas, porque no le prestamos atención y porque no le ponemos límite. Y después, cuando el pibe ya vemos que está mal, ahí nos preocupamos y vamos a visitarlo a Mauricio. O armamos, el día que decidimos tener pibes, planes de laburo, ¿entendés? Y de compartir con los chicos para construir y llegar a esa adolescencia. Yo la pasé mal en mi adolescencia, muy mal la pasé. Y no quería que mis hijas pasaran por lo que yo pasé. Y me preparé para, igual que su madre, que la pasó terriblemente mal, porque en esa etapa estaba sola, en la vida, ¿entendés? Nos preparamos para criar a nuestras hijas. Bueno, pero adolescentes. puntualmente se cruzaron 2 personas con la Está bien. capacidad de mejorar una Sí. situación. Pero por eso le pregunto al doctor. Yo lo que noto de donde no pasa eso es el padre sin tiempo para dedicar a los hijos. Perdóname, Sí, lo digo así. hay cuestiones, hay cuestiones que son de época y que van desafiando de una manera diferente época a época. Pero, a ver, hay cosas que tenemos que saber que las normas y los límites de la casa tienen que estar. Eso es esencial en Son cualquier reglas de casa, convivencia, claro. tal cual. Yo siempre digo que la adolescencia es libertad con límites, ¿no? Es decir, se pueden mover dentro de la libertad, que esos límites que están impuestos en este caso por la familia, que son las normas de convivencia, las cuestiones, y que es además lo que los prepara a vivir en sociedad futuramente, porque, digamos, todos después son las leyes o lo que sea, Sí, pero sí, claro. es donde uno empieza a aprender toda esta cuestión. O sea que eso no se discute, esas son las normas que cada casa tendrá. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a las tecnologías, sí nosotros tenemos que comprender que hoy las tecnologías nos atraviesan y que cada vez se desarrollan de una manera lo más adictiva, digamos, que Para el sea. adulto también, ¿eh? Para el adulto también. Entonces, cada vez son más adictivas y entonces eso genera descargas de neurotransmisores como la dopamina, que empieza a generar como esta dependencia. ¿Y qué pasa? No hay otra cosa que te motive y que te anime y que te haga sentir tan bien, entre comillas, como ver las pantallas, ¿no? Entonces, ahí sí viene cierta cuestión del límite o del orden y de poner ciertas cuestiones de uso responsable. Si bien
A ver, yo entiendo que a veces es complejo, pero eso yo lo charlo bastante con los adolescentes y es ahí donde va la comunicación. A veces les digo este ejercicio, ¿no? En esta cuestión de los hobbies y los pasatiempos sin pantallas. Les digo, bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas más grande, no? Entonces, algunos, no sé, infinidad de cosas. Bueno, le digo, y suponete que, no sé, no podés estudiar esa carrera que vos querías y tenés que trabajar. O tenés que dedicarte a trabajar efectivamente. Bueno, le digo, suponete que venís a pedirme trabajo y yo te pregunto, ¿qué sabes hacer? Entonces me quedan mirando. No, yo terminé el secundario. Ajá. Los 50 chicos que están atrás tuyos haciendo la fila también. Exactamente lo mismo. ¿Por qué te tendría que tomar a vos? ¿En qué te diferencias vos? ¿Qué sabes hacer? ¿Estudiaste algo? ¿Hiciste algo más? ¿Tenés alguna habilidad con algo? Entonces, a veces invitarlos a reflexionar. Es cierto que los adolescentes tempranos esto tal vez no lo van a poder ver, pero ya hacia los 14, 15 años sí. Esa es la edad clave para empoderarlos, para que ellos se den cuenta de cómo proyectarse. Exacto. Y de que no tienen que dejar de ser adolescentes por mirar 2 pasos más adelante. Y es ahí donde se empieza a trabajar lo que es el plan de vida. Entonces, es ahí donde digamos, son como las anclas de donde uno se puede agarrar como para hacerles ver a ellos cómo pueden crecer en función de sus objetivos. Entonces, un adolescente que me dice que quiere ser futbolista, le digo, bueno, perfecto, pongámonos a trabajar en función de eso, a ver cómo estás entrenando, tu alimentación, ¿no? Y estás con la computadora todo el día y mirá, si querés ser futbolista vas a tener que empezar a hacer otras cosas ahora, porque ¿no? La mayoría de los padres, dejate joder, ¿de qué vas a vivir? O sea, cuando el chico empieza a plantear a esa edad que puede fantasear con ser bailarín, sí. Si vos le decís, no, boludo, o sea, si ya lo empezás a maltratar a los 17, 18, después no pidas que te cuente las cosas que le pasan porque no lo va a hacer. Es un momento de desarrollo de oportunidades y solitos a medida con el tiempo ellos solos también se van dando cuenta. Pero más allá de eso, la adolescencia es el último momento para fijar hábitos saludables. Entonces, generalmente los buenos hábitos que tenemos los adultos, si nosotros nos ponemos a pensar, gran parte de ellos tienen que ver con hábitos que adquirimos en la adolescencia y que los seguimos sosteniendo en la etapa adulta. Cambiar y modificar hábitos en la etapa adulta se puede, pero es más difícil que modificarlo a edades más tempranas. Y terapia. Sí, exacto. Cada vez como más complejo. Entonces, son cosas que se pueden ir trabajando. Entonces, siempre trabajando a través del interés de ellos. También a veces hay padres que me dicen, bueno, pero hoy le gusta esto, mañana le gusta aquello. Bueno, tal cual. Es como cuando uno se va a comprar una remera, no se compra la primera. Tal vez probás 2, 3, a la tercera la compras. Entonces, y otro tema es esto de motivar los intereses en cuanto a, ¿te gusta esto? Bueno, estudia eso. Mientras dure tu emoción, lo que aprendas no te lo saca nadie. Siempre es aprendizaje. Ponele, en el caso, yo tengo uno que, no sé, quiero hacer, suponete... Perdón, pagale la consulta. No, lo voy a hacer. Yo saqué una... Aprovechan los programas para hacer consultas. No, pero dale. Le debe pasar a más dale, de que nos uno quedan 2 minutos. De los que están del otro lado. El mío, no sé, voy a hacer básquet. Sí. Quiere la mejor zapatilla, o sea, no va a ser básquet. Él quiere todo el merchandising. Claro. Ahí es donde nosotros discutimos. Yo me disfrazaba de arquero y era el peor arquero del mundo. Gaby, pero hoy, a ver, hoy para un... pero vos bueno, hay otro tema ahí que se puede usar, que es el tema de las condiciones. Claro. En vez del bases límite, y condiciones. Claro, no, porque por un lado tenés los límites, pero por el otro lado tenés las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, arrancá con esto, que es lo que hoy puedo, y cuando vos llegues a X nivel o ganes, no sé, tal cosa, claro. Yo te voy cada vez, ¿no? ¿Lo mismo podemos hacer con la escuela? ¿O no? Es que la escuela, tiene que ver como con el deber ser, digamos. La escuela es algo que hay que hacerlo. Es una de las reglas claro, que son las cosas que no se discuten. Claro. Yo siempre les digo a los chicos, la escuela es lo que tenés que hacer. Ahora, cuando vos salís de la escuela, tenés que hacer las cosas que a vos te gusten. Y dentro de eso que a vos te guste, tenés que hacer una actividad física y una actividad no física. La actividad física, porque bueno, obviamente forma parte de la salud, del movimiento y todo. Y la actividad no física, la que quieras. Puedes estudiar un idioma, puedes ir a canto, puedes ir a clase de ajedrez, qué sé yo, ahí. Lo que quieras. Respecto a lo que vos decías, ya vamos terminando, pues son en punto. Es cuando un chico te pide esto, te pregunto, ¿él sabe cuál es el contexto económico de la casa donde convive? Porque los padres muchas veces no hablamos de estas cosas. Nosotros con los chicos, si cosa que muchas veces mi mamá, otra generación, me dice, está mal.
Y mi hijo No, sabe es fundamental, todo. claro, es Y fundamental. hablamos absolutamente Eso todo. es Yo fundamental. prefiero que mi hijo, el lugar seguro, sea mi casa, de Ahí preguntar, está, perfecto. de las dudas, de lo que sea. Gran terreno ganado. Una de las, perdón, te agrego una cosita, una de las diferencias que siempre tenemos que saber en relación a las edades, que los adolescentes tempranos puede que, digamos, el mensaje sea más concreto, ¿no? Es como, esto es así, con un mensaje como más concreto y los adolescentes intermedios o tardíos comprenden más todo el porqué, ¿no? A veces uno dice, bueno, no tengo plata, ¿no? Y tal vez uno le da toda la fundamentación. Y tal vez a los 13 años, por una cuestión evolutiva y su neurodesarrollo y demás, dicen, sí, pero yo quiero igual, ¿se entiende? Y eso tiene que ver también con cuestiones madurativas. Entonces, a esas edades más tempranas, el mensaje de respuesta tiene que ser más simple y generalmente, cuanto más van avanzando, más se les puede fundamentar, digamos, estas cuestiones de por qué. Primero, agradecerte. Segundo, me encantaría que pases tus redes sociales. Y si no, decía mi papá, un correctivo. No, No. A veces te antes era así, un correctivo. Pero qué lindo sería, a ver, hablando en serio, qué lindo sería tener más cotidianamente gente hablando de estos temas y sobre todo con la adolescencia, porque son realmente el futuro de un país. Me lo traes a Mauricio, perdón, me lo traes a Mauricio, pero también cada tanto me traes un adolescente en el mismo lugar. Claro, también. Te cagué, época complicada, pues no sé si se participación juvenil. Me sentás un adolescente a que dé su opinión. Podríamos. Yo me animo. Yo que soy adolescente puedo hablar. Gracias, Mauricio. ¿Cómo te encuentran? Eso en Instagram como dr.mauricio y en YouTube como doctor, o sea, dr.mauri. Ahí tienen contenido. Ahí vas tienen y podés informarte también desde ahí. Pueden consultar cualquier duda o ir a visitarte, ¿no? Seguro. Ahí está. Igual te vamos a comprometer que vengas. Me gustaría que vengas cada más tanto, seguido. porque estos temas son importantes. Hay varios temas que involucran a adolescentes que me interesa tocar. Gracias. Boletín informativo y enseguida regresamos. Cumbre. Tu radio, tu voz. Donde